Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, presentada por el gran hechicero. Hoy nos adentramos en el misterio de la Kundalini, una energía que reside en cada uno de nosotros y que promete una transformación total. Así es la Kundalini, que muchos describen como un fuego serpentino. Es una fuerza latente en la base de nuestra columna vertebral. Despertarla es iniciar un viaje de autodescubrimiento con un potencial increíble. Para esta inmersión profunda vamos a guiarnos por el libro Kundalini, El despertar de la energía mística de Víctor F. Monforte. Sí, Lo interesante es que el libro no se limita a la teoría, de acuerdo. sino que se nutre de experiencias reales y nos ofrece consejos prácticos para comprender este proceso. Exacto. Y algo que me llamó la atención es cómo el libro nos ayuda a entender la Kundalini no como algo sobrenatural o mágico, sino como un proceso natural inherente a cada ser humano. Eso sí implica una transformación profunda en quien la experimenta. Y esa transformación siempre es positiva. El libro habla de las crisis Kundalini. Y nos suena precisamente a un paseo por el parque. Las crisis son parte del proceso. Imagina la Kundalini como una poderosa energía que, al liberarse, remueve lo que ya no nos sirve, purifica. Sí. Y a veces esa purificación puede ser intensa, incluso desconcertante. Algo así como una limpieza a fondo que nos sacude un poco, ¿no? Sí, precisamente. El libro describe síntomas que pueden aparecer: malestar físico, emociones intensas, cambios en el sueño, confusión mental, incluso episodios que pueden parecer psicóticos. Suena un poco abrumador. ¿A qué se debe tanta intensidad? Principalmente a la resistencia del ego. Ajá. Esa parte a nosotros aferrada a viejos patrones, miedos. Y a la idea de que tenemos el control, la Kundalini viene a desafiar todo eso. Es como si el ego se sintiera amenazado y luchara por mantener su dominio. Exacto. Y el libro advierte que a veces el ego se vuelve más fuerte durante el despertar, generando un conflicto interno que puede ser muy intenso. Por eso es importante buscar guía durante este proceso, ya que cada persona lo vive de manera distinta. Entonces, si entendemos bien, forzar el despertar de la Kundalini sería como pisar el acelerador a fondo en un camino desconocido, ¿no? Es una buena analogía. El libro enfatiza que cada despertar es único. Sí. Y que intentar forzarlo puede generar más dificultades. Hablando del ego, el libro le da mucha importancia a su papel en este proceso. Claro. ¿Por qué es tan relevante? El ego, con sus miedos e inseguridades, interpreta el despertar de la Kundalini como una amenaza a su propia existencia. Ya veo. Intenta por todos los medios sabotear el proceso. Entonces el ego es como el guardián de la puerta que la Kundalini quiere abrir. Sí, y utiliza diferentes estrategias. Dudas, escepticismo, negatividad, cualquier cosa con tal de mantener el control. Para que la Kundalini fluya libremente, tenemos que entender al ego y sus mecanismos. Exacto. El libro lo describe como una purificación por fuego. Me intriga esa metáfora. ¿A qué se refiere exactamente? Piensa la Kundalini como un fuego que quema todo lo que nos limita. La negatividad, los miedos, las creencias que nos impiden crecer. Es una purificación profunda que abarca mente, cuerpo y espíritu. Es como si la Kundalini nos liberara de las ataduras del pasado para que podamos construir algo nuevo más auténtico. Precisamente, el libro habla de un proceso de conversión. Ajá. Un cambio gradual en el que vamos soltando el viejo yo para dar paso a una nueva forma de ser. Es como si renaciéramos a una vida con mayor conciencia. Es fascinante cómo este proceso nos impulsa hacia una evolución personal y, según el libro, también hacia un nuevo mundo de conciencia. Sí, el autor conecta esta transformación personal con la necesidad de un cambio a nivel global. Entiendo. Un mundo más allá del materialismo y centrado en el desarrollo interior. Es una visión muy relevante en estos tiempos donde el materialismo parece dominar nuestras vidas. Y para afrontar este proceso de transformación, el libro nos presenta la figura del guerrero espiritual. ¿Y qué características tiene este guerrero? ¿Cómo podemos reconocerlo? El libro describe al guerrero espiritual como alguien valiente, resiliente, consciente de sí mismo. Y comprometido con la verdad y la justicia. No se limita a las palabras, sino que actúa en consecuencia con su verdad interna. Es una imagen poderosa de alguien que ha abrazado la transformación que la Kundalini le ofrece. Así es. Y el libro también explora cómo la Kundalini influye en nuestras relaciones, especialmente en el amor y la sexualidad. Un tema siempre interesante. ¿Qué nos dice al respecto? El libro diferencia entre el amor genuino y el sentimentalismo. El sentimentalismo se basa en el apego, el miedo a la pérdida, la necesidad de controlar al otro. El amor genuino que despierta la Kundalini, en cambio,
Es un amor libre basado en la aceptación y la compasión. Podríamos decir que el sentimentalismo nos mantiene atrapados en la dependencia emocional, mientras que el amor genuino nos libera. Exacto. Y en cuanto a la sexualidad, el libro la describe como una energía poderosa que se intensifica con el despertar de la Kundalini Ya veo. y que debemos experimentar con naturalidad y conciencia. Es decir, integrar la sexualidad en nuestra vida de una forma más auténtica y libre de los condicionamientos del pasado. Precisamente, el autor nos recuerda que la Kundalini no se trata de buscar aprobación externa o de seguir dogmas o rituales específicos. Es un camino de autoconocimiento, de conexión con nuestra propia esencia. Sí, el verdadero misticismo, según el libro, surge de forma natural cuando despertamos a nuestra conciencia a través de la Kundalini. ¿De acuerdo? Es una conexión directa con lo divino, con la fuente de la creación. Una experiencia que se revela a través del trabajo interno, no de la búsqueda en el exterior. Y para recorrer este camino, el libro también nos ofrece consejos prácticos. Así es. El autor recomienda vivir con naturalidad sin resistirse al flujo de energía, cultivar prácticas de autocuidado y atención plena, resolver relaciones dañinas y elegir con sabiduría a las personas con las que compartimos intimidad. Interesante. Y llevar un diario para la autorreflexión y observación. Son consejos muy valiosos para quienes se embarquen en este viaje. Y además el autor propone la creación de un espacio donde las personas que experimentan la Kundalini puedan compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. Sí, es una idea fantástica para crear una comunidad que fomente la comprensión y el crecimiento. Para terminar esta primera parte de nuestra inmersión, me gustaría saber si el libro incluye relatos de personas que han vivido el despertar de la Kundalini. Por supuesto. El libro incluye varios relatos que nos permiten comprender cómo se manifiesta este proceso en la vida real. Ajá. Uno de los más impactantes es el de Silvia de Uruguay. Ella describe su experiencia como un proceso intenso y desafiante, Vaya. pero al mismo tiempo liberador. ¿Qué tipo de desafíos enfrentó Silvia? Experimentó una serie de síntomas físicos como hormigueo, adormecimiento, presión en el corazón, problemas intestinales e incluso dificultades para caminar. Síntomas que reflejan la intensidad con la que la Kundalini puede manifestarse en el cuerpo. También experimentó una gran confusión mental, falta de memoria e incluso momentos en los que sentía que perdía el control de su mente. Suena como una lucha interna entre el ego y la fuerza de la Kundalini. Exactamente. Silvia también describe una profunda tristeza, hipersensibilidad y miedo, sintiéndose incomprendida y aislada. Emociones que reflejan el proceso de purificación y transformación que la Kundalini desencadena. En su relato, Silvia menciona haber consultado a varios profesionales, pero ninguno pudo darle una explicación satisfactoria de lo que le estaba sucediendo. Es común que quienes experimentan la Kundalini se sientan incomprendidos por el desconocimiento que aún existe sobre este fenómeno. Al final, Silvia encuentra en el libro de Víctor F. Monforte una validación de su experiencia y un camino para comprender lo que está viviendo. Es como si el libro le hubiera ofrecido un mapa para navegar por el desconocido territorio de la Kundalini. Precisamente, el relato de Silvia nos muestra que el despertar de la Kundalini puede ser un viaje solitario y desafiante, pero al mismo tiempo lleno de oportunidades de crecimiento y transformación. Su experiencia nos recuerda la importancia de buscar información, conectar con otras personas que han vivido el proceso y confiar en la sabiduría interna que la Kundalini despierta. Otro relato fascinante es el del propio autor Víctor F. Monforte, quien comparte su experiencia personal con la Kundalini. Me encantaría escuchar su relato. ¿Podrías contarnos un poco sobre ello? Víctor describe su primer despertar como una explosión de energía que recorrió su cuerpo de arriba abajo, una experiencia que presenció un amigo suyo. Una experiencia que sin duda marca un antes y un después en su vida. A lo largo de los años, Víctor ha experimentado ciclos periódicos de la Kundalini, cada uno con sus propios desafíos y aprendizajes. Es interesante cómo el libro destaca la naturaleza cíclica del proceso de la Kundalini. Víctor describe estos ciclos como un proceso de purificación y renovación donde las células del cuerpo y el cerebro se renuevan. Es como si la Kundalini fuera un fuego que periódicamente purifica y transforma nuestro ser. Víctor también comparte la importancia de integrar la experiencia de la Kundalini en la vida diaria más allá de las prácticas o técnicas. Es decir, no se trata solo de tener experiencias místicas, sino de vivir con conciencia y aplicar los aprendizajes a cada aspecto de nuestra vida. Exactamente. Víctor enfatiza la importancia del hecho, es decir, de lo que hacemos, pensamos y sentimos en el instante presente. Es un llamado a vivir con autenticidad y alinear nuestras acciones con la sabiduría que la Kundalini despierta. Víctor también reconoce los desafíos del camino, describiendo momentos de agotamiento, cambios bruscos de humor y una serie de síntomas físicos. Su experiencia nos recuerda que el proceso de la Kundalini no siempre es fácil, pero que la perseverancia y la entrega son claves para la transformación.
En su relato, Víctor también menciona la importancia del instinto natural como guía en el proceso de la Kundalini. Es como si la Kundalini nos conectara con una sabiduría interna que va más allá de la mente racional. Víctor también destaca la importancia de las relaciones en el camino de la Kundalini, reconociendo la necesidad de aprender y compartir con otros. El libro nos muestra que, aunque el viaje de la Kundalini puede ser solitario, la conexión humana es esencial para el crecimiento y la comprensión. La experiencia de Víctor nos invita a abrazar la transformación que la Kundalini ofrece, a confiar en el proceso y a vivir con valentía y autenticidad. Y con esto llegamos al final de la primera parte de nuestra inversión en el mundo de la Kundalini. ¿De acuerdo? Los esperamos en la segunda parte, donde seguiremos explorando los misterios de esta energía ancestral. Hasta la próxima. No olviden que esta inversión les es presentada por el Gran Hechicero. Retomando nuestra inversión en el mundo de la Kundalini, profundicemos en esas crisis que mencionábamos, esos momentos que pueden ser desafiantes durante el proceso de despertar. Exacto. El libro describe una variedad de síntomas, tanto físicos como emocionales y mentales. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Qué podemos esperar si experimentamos una crisis de Kundalini? Víctor Fonforte detalla varios síntomas, y lo importante es que los presenta como parte natural del proceso, no como algo a lo que debamos temer. Claro que es fundamental comprenderlos y saber cómo navegarlos. Como decíamos antes, es como una limpieza profunda y a veces esa limpieza puede ser bastante intensa. Sí, una analogía muy acertada. Entre los síntomas físicos se mencionan sensaciones extrañas en el cuerpo, hormigueo, adormecimiento, calor o frío intenso, incluso dolores que a veces son difíciles de explicar desde la medicina tradicional. Recuerdo que uno de los relatos del libro mencionaba la sensación de sentir como si una estaca atravesara el corazón. Exacto. También se habla de problemas digestivos, cambios en el apetito y el peso, alteraciones del sueño, incluso sangrado por la nariz. Es increíble cómo la energía Kundalini puede manifestarse en el cuerpo de tantas maneras. Y no olvidemos los síntomas emocionales y mentales. El libro describe cambios bruscos de humor, pasar de la euforia a una profunda tristeza en cuestión de horas. Emociones que suben y bajan como una montaña rusa. También se mencionan episodios de ansiedad, miedos intensos, una sensación de irrealidad, e incluso la idea de estar perdiendo la razón. Suena bastante abrumador. ¿Cómo podemos manejar todos estos síntomas sin sentirnos completamente desbordados? El libro nos ofrece algunas herramientas para navegar este proceso. Una de las más importantes es no resistirse a luchar contra la corriente, solo intensifica el malestar. Es como si intentáramos nadar contra corriente en medio de un río embravecido. Precisamente. Aceptar lo que está sucediendo, por más incómodo que sea, es fundamental. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo. Totalmente de acuerdo. En esos momentos de crisis, la aceptación puede parecer imposible. Por eso el libro también enfatiza la importancia del autocuidado. Una alimentación saludable, ejercicio moderado, contacto con la naturaleza y prácticas de relajación como la meditación. Cuidar de nuestro cuerpo y mente es clave para atravesar las turbulencias. Exacto. El libro también recomienda crear un ambiente tranquilo y rodearnos de personas que nos brinden apoyo y comprensión, un entorno que nos ayude a encontrar la calma. Y si los síntomas son muy intensos o nos generan mucha preocupación, buscar ayuda profesional es fundamental, ¿verdad? Por supuesto. Es importante recordar que no tenemos que pasar por esto solos. Y hablando de apoyo, el libro destaca la importancia de compartir nuestras experiencias con otras personas que también están transitando el despertar de la Kundalini. Crear una red de apoyo, una comunidad donde podamos sentirnos comprendidos. Exactamente. El autor incluso propone la idea de un encuentro a gran escala donde las personas que experimentan la Kundalini puedan conectar y compartir sus vivencias. Me parece una idea maravillosa. Un espacio donde la gente pueda sentirse acompañada y validada en su experiencia. El libro también nos advierte sobre los peligros de buscar atajos o forzar el proceso de la Kundalini. ¿A qué se refiere con eso? Existen técnicas o prácticas que prometen un despertar rápido de la Kundalini, pero el autor advierte que esto puede ser peligroso. Es como querer acelerar un proceso natural que tiene su propio ritmo. Como si intentáramos abrir un capullo a la fuerza en lugar de dejar que la flor florezca en su momento. Una bella analogía, la Kundalini es una energía poderosa que debe ser tratada con respeto. Forzar su despertar puede tener consecuencias negativas para nuestra salud física y mental. El libro enfatiza que el despertar de la Kundalini no es un fin en sí mismo, sino un proceso de transformación que nos invita a vivir con mayor conciencia, autenticidad y conexión con lo divino. Es un viaje de autodescubrimiento que nos lleva más allá de los límites del ego y nos conecta con nuestra esencia más profunda. Y para navegar este viaje con éxito, la paciencia, la autoobservación y la entrega son claves. El libro nos invita a confiar en la sabiduría de la Kundalini y a permitir que nos guíe nuestro proceso de transformación. Y también nos recuerda que aunque el camino pueda ser desafiante, la recompensa es una vida más plena, significativa y conectada con el amor universal.
Hablando de amor, el libro explora cómo la Kundalini puede transformar nuestra forma de amar y relacionarnos. Sí, el autor distingue entre el amor genuino y el sentimentalismo, que considera un obstáculo para el crecimiento. ¿Podrías explicarnos un poco más esa distinción? El sentimentalismo, según el autor, se basa en el apego, el miedo a la pérdida y la necesidad de controlar a la otra persona. Es un amor posesivo y condicionado. Es como si el sentimentalismo nos mantuviera atrapados en un ciclo de dependencia emocional, ¿no? Exactamente. En cambio, el amor genuino que la Kundalini despierta se caracteriza por la libertad, la aceptación, la compasión y la ausencia de expectativas. Es un amor que fluye desde un lugar de plenitud interior, no desde la necesidad de llenar un vacío. Y en cuanto a la sexualidad, ¿qué nos dice el libro? El libro explora la influencia de la Kundalini en la sexualidad, describiéndola como una energía poderosa que debe ser vivida con naturalidad y conciencia. No se trata de reprimir la sexualidad, sino de experimentarla desde un lugar más auténtico y libre de condicionamientos. El autor advierte sobre los peligros de los excesos, ya sean de represión o de indulgencia, y nos invita a encontrar un equilibrio en nuestra forma de vivir la sexualidad. Es como si la Kundalini nos guiara hacia una sexualidad más integrada, donde el placer y la conexión espiritual se fusionan. Precisamente. El libro también nos habla de la importancia de elegir con sabiduría a las personas con las que compartimos intimidad, rodearnos de personas que nos respeten, nos valoren y nos acompañen en nuestro proceso de crecimiento. Y hablando de relaciones, recordemos la figura del guerrero espiritual que mencionábamos antes. ¿Qué más nos dice el libro sobre este arquetipo? El guerrero espiritual, según el autor, se caracteriza por la valentía, la resiliencia, la autoconciencia y un compromiso con la verdad y la justicia. Son cualidades que se desarrollan a través del trabajo interno que la Kundalini impulsa. Es como si la Kundalini nos dotara de la fuerza y la claridad para vivir con propósito y autenticidad. El libro enfatiza que el camino del guerrero espiritual no es fácil, está lleno de desafíos y pruebas que nos obligan a confrontar nuestros miedos y limitaciones. Pero también nos recuerda que a través de estas pruebas desarrollamos la fuerza, la sabiduría y la compasión necesarias para vivir una vida más plena y significativa. El autor nos invita a abrazar el camino del guerrero espiritual con valentía, determinación y entrega, confiando en que la Kundalini nos guiará hacia la victoria final. Y esa victoria final es la liberación del sufrimiento, la conexión con lo divino y la experiencia del amor incondicional. Continuando con nuestra inmersión en el mundo de la Kundalini, hay un tema que me ha dejado pensando: el misticismo. ¿Cómo se relaciona la Kundalini con esta búsqueda de lo divino, con la experiencia de lo sagrado? Es una pregunta clave. Y el libro de Víctor F. Monforte nos invita a ir más allá de las interpretaciones superficiales o de las modas espirituales. A no dejarnos llevar por lo que está de moda en el mundo espiritual, sino a buscar una experiencia más auténtica. A conectar con la esencia del misticismo, no con la forma. Exactamente. El autor nos recuerda que el misticismo no se trata de perseguir experiencias extraordinarias o de seguir a gurús o maestros. Ya veo. No se trata de buscar en el exterior, sino de encontrar en nuestro interior. De conectar con esa chispa divina que ya reside en nosotros. Así es. El verdadero misticismo, según el autor, surge de forma natural a través del despertar de la conciencia que la Kundalini impulsa. Es una experiencia de conexión directa con lo divino, con la fuente de la creación. Una experiencia que se revela cuando nos adentramos en nuestro ser, no cuando la buscamos afuera. El libro nos invita a despojarnos de las ideas preconcebidas, los dogmas y las creencias limitantes que nos impiden experimentar la verdadera esencia del misticismo, a liberarnos de las estructuras mentales que nos mantienen atrapados en la dualidad. Es como si tuviéramos que desaprender para poder realmente comprender. El autor nos recuerda que la Kundalini es una energía universal presente en todos los seres y en toda la creación. Es como si la Kundalini fuera hilo invisible que nos conecta a todos. Y a través de su despertar podemos acceder a una dimensión de conciencia más profunda, donde la separación entre lo individual y lo universal se disuelve. El libro también nos habla del poder transformador de la Kundalini y de su capacidad para impulsarnos hacia una nueva forma de ser y de vivir. Sí, el autor describe este proceso como una conversión, un renacimiento espiritual, donde nos desprendemos del viejo yo y abrazamos una nueva identidad. Es como si la Kundalini nos ayudara a deshacernos de las capas de condicionamientos y miedos que nos impiden ser quienes realmente somos. Exactamente. El autor nos invita a morir a lo viejo para poder renacer a una vida más auténtica, plena y significativa. Interesante. Y este proceso de transformación no solo nos afecta a nivel individual, sino que también tiene implicaciones para la sociedad en su conjunto. ¿De qué manera? El autor habla de la necesidad de un nuevo mundo de conciencia, un mundo donde los valores espirituales prevalezcan sobre el materialismo y la competencia.
Un mundo donde la conexión, la compasión y la colaboración sean los pilares de la sociedad. Un amo más consciente. Exactamente. El libro nos invita a ser parte de esta transformación, a convertirnos en agentes de cambio que contribuyan a la creación de un mundo más justo, armonioso y sostenible. Y para ello la Kundalini nos ofrece las herramientas necesarias: la conciencia, la valentía, la compasión y la conexión con lo divino. Es un llamado a la acción, a no quedarnos solo en la teoría, sino a llevar esta transformación a la práctica. Así es. El autor nos anima a abrazar el poder transformador de la Kundalini y a convertirnos en guerreros espirituales que luchan por un mundo mejor. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de la Kundalini. Esperamos que esta inmersión guiada por la sabiduría del libro Kundalini, El despertar de la energía mística de Víctor F. Monforte, les haya brindado una nueva perspectiva sobre este fenómeno. Ha sido un viaje fascinante lleno de descubrimientos y reflexiones. Les agradecemos por acompañarnos en esta inmersión profunda presentada por el gran hechicero. Hasta la próxima, Mua.